Saludos amigas y amigos. Usted sintoniza Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable. Eso es en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy contamos con el placer de tener como invitado al profesor Juan Tomás Olivero. Ustedes lo conocen, filósofo, abogado, un educador de larga data y que es uno de nuestros articulistas en acento.com.do. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted? Saludos, Gustavo, y a toda la familia Acento que me han invitado en este día. Muy bien, así a la distancia como tenemos que hacer las cosas ahora hasta que pase todo esto, ¿no? Bueno, Sí, profesor, han ocurrido muchas cosas, ya están cercanas las elecciones. ¿Cómo usted ve las posibilidades de los candidatos que están compitiendo? Y podemos decir los tres que sacan más la cabeza según las mediciones: el expresidente Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, Luis Abinader del PRM y la coalición que le apoya, y Gonzalo Castillo, el candidato de la coalición que lidera el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo usted ve las cosas? bueno, las cosas, Gustavo, pintan en una situación que mucha gente no se imaginaba que el nivel de competencia a lo cerrado, como dice uno, se iba a estar dando para esta época. Creo que cada candidato, cada partido ha hecho su tarea, uno con más éxito que otro, pero cada quien estaba haciendo su tarea. El candidato gobierno Partido de la Liberación Dominicana, lo mismo que el candidato del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Las cosas se han definido, pero fíjate cómo también las cosas han ido cambiando desde la etapa inicial, donde se mostraba, sobre todo a través del Congreso, una fortaleza de la oposición dispuesta a batir en el desafío de las elecciones al gobierno. Los últimos hechos ocurridos en el Congreso están dando también otro signo. Y también la forma en cómo se ¿Usted está piensa que manifestando. se debilita la oposición? Por lo menos el Congreso está debilitándose o Han dividiéndose. han roto el mito de la invulnerabilidad de la oposición. Lo han roto, lo rompieron con la aprobación de extensión del estado de emergencia. Y lo rompieron con la aprobación del presupuesto complementario. Y la ley del 30% de los fondos de las aseguradoras de fondos de pensión. Ese está roto, eso no se puede imaginar. Pero no solo eso, Gustavo, eh, el gobierno entretuvo el Congreso peleando por cantidad de días y creyendo que el sí y el no de la aprobación era su lucha y no construir la fortaleza hacia las elecciones del próximo 5 de julio. Y el gobierno ha logrado marear la oposición en el Congreso. Le ha puesto, el corralito no es solo el de la cuarentena, el corralito fue también que los congresistas estén entretenidos en el Congreso debatiendo si le dan o no una extensión de prórroga al gobierno, y peor todavía, los juristas, politólogos y sabios de la política también se han perdido en procesos judiciales, mientras el gobierno sigue solo en la cancha, con el clientelismo, con la corrupción, con la Profesor, pandemia.
¿Cómo así de perderse en procesos judiciales? ¿A qué usted se refiere de manera específica? ¿Y tú te crees que es posible que ya terminando la cuarentena el próximo día 30 estemos pensando en constitucionalidad y en lucha en los tribunales Ah, en electorales? someter recursos para que se Recursos, declare inconstitucional. eso es perder tiempo y no dedicar el foco de la atención hacia donde tiene que. Desde, por ejemplo, el caso del senador por el distrito, Vinicio Castillo, que somete un recurso de amparo de que se le están vulnerando su derecho. Es un disparate y eso es un absurdo. El que conoce la ley y conoce la naturaleza de los estados de excepción sabe que los derechos que él alega que se le están vulnerando están previstos a ser afectados en un proceso de excepción, como la libertad de tránsito. Eso no es inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la ley, la constitución dice cuáles derechos se afectan en un estado de emergencia. Y entre ellos está la libertad de tránsito, incluso la libertad personal de ser reducido, trasladado de un recinto penitenciario a otro. Entonces, ¿a qué usted pierde tiempo con eso? Eso por un lado. Entonces, todos esos incidentes y esos debates, podemos decir colaterales al proceso electoral, ¿ustedes entienden que han sido ganancias de causa para el gobierno y para el pero claro, candidato de gobierno? ¿cuál era la ventaja del inicio del 6 de octubre para acá? Que todos los procesos judiciales que se peleó contra el gobierno y el candidato del gobierno se ganaron en el Tribunal Electoral y en la Junta Central Electoral. ¿Cuál es el antecedente de los últimos días? Que todas las acciones del gobierno en esa dirección la está ganando, porque ¿qué declaró el Tribunal Superior Electoral? Que no tiene fundamento el reclamo que se está haciendo. Y hay otros recursos sometidos en el Tribunal Constitucional con relación a la inconstitucionalidad de los estados de sección, porque son regulados por una resolución. Por esa resolución está apoyada jurídica y legalmente en una ley, la 28, la 2118, que es una ley orgánica. Entonces, las acciones Cuando, que se desprenden. profesor, cuando usted dice que el gobierno ha logrado dividir, marear, entretener a la oposición en el Congreso y demás, y que ha sacado partida, me gustaría que entre en materia respecto a cómo usted observa ese aprovechamiento, fortalecimiento del gobierno, del candidato de gobierno, pero me lo va a decir luego de esta pausa que me están pidiendo. El profesor Juan Tomás Olivero, filósofo y abogado y catedrático universitario de muchos años, es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo usted observa que el gobierno o el candidato del gobierno, Gonzalo Castillo, ha sacado provecho de eso que usted dice que es pérdida de tiempo o entretenimiento o confusión de la oposición? Mire, en primer lugar, todo lo que son los aspectos negativos, los valores negativos de la candidatura, el mudo, una palabra que a mí nunca me gusta utilizar, la del penco, el clientelismo del gobierno, que el gobierno ha puesto el Estado en manos de Gonzalo para que articule y arme su campaña, las mascarillas, las donaciones, el IDONSA, todos esos aspectos negativos que son materia de un expediente penal para ser procesado por razones de prevaricación, por corrupción y por todo lo que usted quiera, el gobierno lo ha convertido en un elemento positivo. En un ¿Cómo elemento lo ha hecho? positivo, o con la campaña que ha montado, el hombre solidario. Eso está montado, usted sabe sobre qué base. Y ahora yo, el diseño, porque uno trata de ver de qué se ha ocupado el gobierno, de crear un equipo técnico profesional de la más alta calidad. Y salieron en la semana pasada el equipo. Entre ellos, una persona que fue fundamental, voy a poner en cámara algo, que fue fundamental en la construcción de una de las publicidades más exitosas a nivel internacional. Si tú coges la figura de Gonzalo hoy, construida a partir
de la última actividad que se hizo en el Palacio de los Deportes, donde Danilo dijo que él no tenía por qué hablar. Ahí comenzó todo el esquema de construcción, y donde se declaró la sangre. No, tú ves que esa figura se ha ido transformando, que toda esa metonimia de una serie de valores negativos han construido un instrumento persuasivo para no para hacer que la gente entienda que Gonzalo es, sino para hacer que la gente asuma a Gonzalo como es. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Mire, ellos tomaron ese esquema. Ese esquema usted sabe cuál es. Es el de Marlboro. Ese es el esquema de Marlboro, en el famoso hacer persuasivo de cómo yo te llevo a que una cosa negativa tú termines no queriéndola consumir, sino queriéndola entender. Entonces el hombre solidario, el hombre que se desprende, el otro que se trancó, otros se han perdido en su ignorancia, en su incapacidad, en el abuso del presidente, que cada quien elige lo que le da la gana para lograr realizar sus razones de poder. Entonces, por lo que usted observa, ¿ha sido exitosa la estrategia y la campaña de Gonzalo o del PLD vendiendo la figura de Gonzalo, sacándolo de confrontaciones personales, sino mostrando como el hombre cercano, empático, solidario? Bien, Sí, quien más ha atacado personalmente a Gonzalo es el expresidente Fernández, sí. diciendo que es un hombre, incluso dijo en estos días que era una irresponsabilidad del presidente Danilo Medina y una maldad haber escogido a Gonzalo como candidato. ¿Qué usted piensa? Yo Viniendo creo del presidente Fernández, que es un gran orador y un gran político. Yo creo que es así en términos de principio filosófico. Yo creo que es así. Ahora, lo que yo no entiendo es que usted se pierda en eso y deje de hacer su tarea en la construcción y vivir ligado al pasado, al viejo partido, arraigado en el viejo partido, y tener el viejo partido como el sueño de Israel, de volver a la tierra prometida, y no se ocupe de construir su propio instrumento para combatir esa maldad. Y ya dejar que la cosa, Juan Bosch, cuando salió del PRD, más nunca pensó en el PRD. Y lo que dijo es, esto tiene que ser la negación de esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la fuerza del pueblo? La negación del PLD, no la No tratar de reivindicación. ganarse al PLD. No, no. Que la base tenga usted está bien, pero usted tiene que construir su propio camino, su propio espacio, su propio pensamiento, su propia ideología, su propia metodología y su propia razón de ser poder. No es porque el otro no debe ser. Bien, entonces, por lo que usted observa, ¿usted piensa que caminamos a una decisión el 5 de julio en primera o segunda vuelta? Hay segunda vuelta. ¿Usted piensa que Hay, es... segun, ¿Cuáles son los hay elementos que le llevan a usted a ser tan contundente y decir, hay segunda vuelta? Mire, no es posible. Esta sociedad está en este momento en estado de shock en términos políticos, porque parece que en términos sanitarios a la gente le da lo mismo infectarse que no infectarse. Porque cuando usted violenta una cuarentena que está llamada a preservar su vida, cuando usted violenta un toque de queda que está llamado a protegerlo a usted, cuando usted por 3 galones de gas, usted es capaz de coger un virus, cuando usted se mete en una concentración. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El esquema Trump, que no le está dando fracaso. Ayer fracasó en su primer mitin porque llega un momento, ya son 8 millones de infectados y casi medio millón de muertos que tiene la humanidad. Es decir, que el virus no es un relajo, aunque mucha gente lo ha instrumentalizado políticamente para conseguir sus fines en medio de un proceso electoral como es el caso nuestro. Aquí no ha habido, si usted busca mis artículos el del 29 de marzo, después de las elecciones, esa es una estrategia que estuvo definida desde el principio.
Aquí no ha habido nunca un plan de contención de la pandemia, no la ha habido, ni la tiene, porque ahí lo que hay es una locución fúnebre. Cada semana el Ministerio de Salud Pública solo se ha limitado a contar los infectados, a contar los hipotéticos recuperados y a contar los muertos. Profesor, pero eso, instrumentalizar, como usted dice eso, ¿usted piensa que es lo que le ha dado la mayor ventaja al candidato de gobierno? Claro, porque él se ha mostrado solidario. Todas esas negaciones, bueno, nadie me va a parar. Venga al mundo del sabor. ¿Quién te dice valor? Nadie me va a parar. Te voy a decir, el amigo que salió la semana pasada en los impresos, en uno de los impresos, que es un exdecano de la Facultad de Arte de la UAS, que salió en un equipo, que salió junto con un amigo mío. Mire, hay que ver la composición de esos equipos. Ese muchacho, que fue ex decano de la Facultad de Arte de la UAS, él no es decano. Usted dice el grupo de gestores culturales y artistas que apoyaron a Gonzalo. Exactamente. Tiburcio, que es mi amigo, por ejemplo. Ese muchacho es uno de los talentos publicitarios más importantes que fue reclutado por esa gente que yo le mostré ahorita, de la gente de Hilton y Marlboro, involucrado en esas estrategias. Y tú dices, esos pelitos en la cara, el Gonzalo trabajador, sí, cuando tú pones la cajetilla de Marlboro, tú lo que estás provocando una necesidad, pero tú no estás provocando una, estás haciendo una oferta. No, de hecho es subliminal porque no te dicen fume, lo que te dice que venga al mundo del sabor. Venga Profesor, al mundo del sabor. Vamos a seguir con más detalle de esto después de esta pausa que me están pidiendo. Estamos hablando del escenario político con miras al 5 de julio con el profesor Juan Tomás Olivero, filósofo, político de muchos años también, que no lo he dicho, y abogado. Bueno, entonces, por lo que usted me dice, en realidad, lejos de estar descontentos o tristes por resultados de algunas encuestas, los que siguen a Gonzalo deben estar contentos porque usted dice se ha posicionado muy bien y está dando la batalla. Bien, en un escenario de segunda vuelta, quien entonces tendría la llave sería Leonel Fernández, porque obviamente que él va a quedar en tercer lugar si siguen las cosas como van. Ahí, ¿qué sería más conveniente para el futuro político de Leonel Fernández? Mire, en primer lugar, yo creo que el escenario de segunda vuelta no está tan... en febrero, ¿usted recuerda? Usted me hizo una deuda de una invitación para cuando yo planteé que había segunda vuelta y la segunda vuelta iba a ser entre Luis y Leonel y que uno de los dos... Usted armó un reperpero en esa ocasión porque usted descartaba a Gonzalo. Es que, ya mire, no. Él no está descartado como yo lo descarté aquella vez. Porque hay procesos que lo han fortalecido, que lo han acercado más, lo han alejado más a una posible derrota vergonzosa, que es lo que pintaba con una candidatura de la naturaleza de Gonzalo. Pero el gobierno lo ha puesto todo. El gobierno puso el Estado para hacer esa candidatura. El gobierno ha puesto el Estado para posicionar a Gonzalo en el escenario de segunda vuelta, porque hay dos temores en el danilismo. ¿Cuáles son? El temor de salir sin una garantía de impunidad negociada, eso es facilitando a quien estuviera en primer lugar una elección sobre esa base. Y yo creo que ellos no han parado en eso. Y el segundo temor es el que Leonel pudiera ser un candidato de segunda vuelta y ser presidente de la República, porque ellos entienden que la misericordia y el perdón es remotamente imposible. Pero usted le da alguna oportunidad, posibilidad a Leonel de clasificar
para una segunda vuelta en estos momentos? Sí, si hacen su tarea. Tienen 12 días para Y hacerlo. en los días, pero es difícil que en ese tiempo ellos logren desmontar a Gonzalo o desmontar a Luis. Porque no es lo mismo tú construir sobre la base, como dice el Evangelio, en la arena o en roca firme. El ¿Y dónde está la candidato del, roca? óyeme, el candidato del gobierno es un candidato de la publicidad, construido en la publicidad. Eso es arena, que se puede sostener, que se puede sostener, porque todo depende de a qué nivel de transformación de la conciencia y de la persuasión del votante tú llegues. Pero no hay niveles para el escrúpulo. No hay niveles para el escrúpulo. Si ellos tienen que mandar por correo los cuartos, lo van a mandar. Por poner un ejemplo, no tienen límite. Ya ellos saben que pecaron y que el infierno está asegurado. Pues no le importa que la candela queme más un poquito. Y por eso se van al extremo, que es un grave error. Ahora, la situación última, fíjese cómo se movieron ellos con el caso Aristicato, que fue otro de los golpes que dieron. Pero eso es un falso golpe. Lo de Aristicato es un falso golpe. Usted sabe que eso es una negociación de Hipólito. Es una negociación de Hipólito. Y que lo que están tratando de garantizar es la candidatura de Aristicato y un voto en el Senado. Hipólito Mejía. Pero Eso ahí fue lo que... hubo, ahora que usted menciona la Altagracia, profesor, en el municipio de Higüey, que era parte del feudo de la familia de Aristi Castro, la hija de Amable perdió y ganó un candidato de Fuerza del Pueblo, Cholitín, el amigo Exactamente. Cholitín, Sí. que contó con el apoyo del PRM, o sea, ahí operó bien esa alianza. Sí, porque hasta las elecciones municipales las fuerzas no estaban definidas. Después de las municipales hay otra composición de poder en el país. Bien, pero no me ha dicho claro si usted piensa que Leonel Fernández puede bajar a uno de los otros dos y colocarse él como puntero con mira a una segunda vuelta. Sí, ¿Qué sí. tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? El primero, el trabajo de estructura con los 265.000 militantes que dijeron tener, que sean reales, que no Pero sean esa gente está virtuales. en el PLD inscrita, ¿eh? No, recuérdese que la mitad del comité político, si usted busca la composición de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, el 52-53% era lo que era el comité central del PLD. Y esas son las bases de trabajo. ¿Qué está haciendo Leonel Fernández? El trabajo de cara a cara, día a día, pueblo por pueblo, provincia por provincia, apoyado en las estructuras de la fuerza del pueblo, del PLD que se fue a la fuerza del pueblo y que se están yendo a la fuerza del pueblo. ¿Usted Porque piensa que el éxito de él estaría continuar socavando las bases PLDistas, atrayendo a esa gente para fortalecer su partido? dejar de pensar en el viejo partido y No, construir pero el no tiene nuevo. que mencionarlo, con que se trabaje por debajo estaría bien. No, pero dejar de pensar en eso, dejar del viejo pancí, las bases del PLD que votan por Leonel de Fernández ya no van a ser la base del PLD, serán la base de la fuerza del pueblo, La base leonelista. la base leonelista y punto. No son PLDistas, son fuerza del pueblo leonelista. Eso es lo que tienen, ese esquema de pensamiento tienen que cambiarlo en estos días. No ver al que va a asegurar el voto en cada colegio, recinto electoral, como un viejo amigo, sino como un amigo de En ya. conclusión, ¿usted piensa que pese a que faltan pocos días no está nada definido todavía? No, no está nada definido. No está Profesor, nada definido. Mire, no está gracias. nada. Es una pena lo que pasó a Abinader. Eso también creó que las cargas se aparejaran de otra manera en los movimientos. Y ya la gente se está hartando de la publicidad porque la publicidad llega a un nivel de saturación.
la exposición excesiva. Mire lo que hicieron, por ejemplo. No, ya tenemos que irnos, profesor. Nada más, mire, los cuatro rectores, dando golpes que están, los cuatro rectores que están apoyando a Gonzalo. A Gonzalo. Edilberto Cabral, uno de los principales asesores de las comisiones de Leonel, Leonel Fernández Sánchez Martínez. Ahí está el secreto del manejo conductual del candidato del gobierno, psiquiatra, ¿no? Es rector, porque ha manejado política y psicológicamente la nueva imagen. Rapidito, profesor, que se nos fue el tiempo. Iván Grullón, un maltratado desde que ganó en el 2014 hasta que salió en el 2018 por el gobierno por considerarlo un leonelista. Hoy está con la... Y Roberto Reina, que siempre estuvo en el equipo como el gran estratega y que después salió desintiendo y echando maldiciones. Pero ese amigo era el sociólogo fundamental de Jacinto Peinado y del Partido Reformista. Eso no es nuevo. Pero eso es ganancia para Gonzalo, todo eso. Por lo que le estoy no para diciendo, Leonel ni para Luis. Ellos están estratégicamente abriéndose a todo lo que le da ganancia de causa. Entonces los otros no pueden hacer lo contrario. Bien. Muchas gracias, profesor Juan Tomás Olivero, por estos puntos de vista que difieren de lo que la mayoría de los analistas y seguidores del asunto político han estado diciendo, que piensan que las cosas están definidas. Usted ve que todavía hay muchas aristas y que de aquí al 5 de julio podrían producirse cambios en la correlación de fuerza. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.